Muy buenos días, estimados estudiantes del aula de sexto de primaria. El día de hoy estamos desarrollando el tema de métodos operativos, en la cual habíamos visto los 4 métodos utilizados anteriormente. El método de operaciones inversas, el método de falsa suposición, el método de diferencia total y unitaria y el método de la regla conjunta o método de equivalencias. Y tal como tú puedes apreciar a través del pizarra digital el día de hoy, vamos a desarrollar los ejercicios aplicativos. En el enunciado número 1, tal como tú puedes apreciar en la pizarra digital, nos dicen lo siguiente. A ver aquí. La edad de Luis se quintuplica. Al resultado se le suma 60 para luego dividirlo entre 10. Al cociente se le extrae la raíz cuadrada para finalmente restarle 4, obteniendo 2 años. La pregunta que nos hacen es ¿cuál es la edad de Luis? Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué método vamos a emplear aquí? El método rectángulo del cangrejo. Método del cangrejo. Muy bien. Método del cangrejo, ¿correcto? O también se le llama método de operaciones inversas, ¿no? También se le llama método de operaciones inversas. Muy bien. Este es el método que vamos a emplear aquí, ¿ya? Ahí está. Entonces, tal como ustedes me acaban de mencionar, Bracy me acaba de mencionar, ¿cómo se dio cuenta Bracy que era un método de operaciones inversas? Porque justamente te piden, va el método, llega al dato final. Cuando llegas al dato final y está en forma secuencial los datos, y te están pidiendo calcular el dato inicial, porque la edad justamente es el dato inicial. Entonces, ese ya es el método de operaciones inversas. Y aquí tenemos que armar lo siguiente. A ver. Entonces iremos aquí. Al resultado se le suma 60, o sea, una cantidad se quintuplica. Quintuplicar significa multiplicar por 5, ¿correcto? Ustedes ya saben esto, ¿correcto? Muy bien, multiplicar por 5. A ese resultado tú le vas a agregar 60, ¿correcto? Muy bien, ahí lo tenemos. Luego, a ese resultado lo vas a dividir entre 10, ¿correcto? Lo divides entre 10. Muy bien, vamos a colocar aquí entre 10, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Luego, el resultado dice, en este caso, tal como tú puedes observar a través de la pizarra digital, le vas a extraer la raíz cuadrada, ¿correcto? Ahí está, la raíz cuadrada. Muy bien, para finalmente restarle 4. Le vas a restar 4. Y al final, en este caso, obtenemos 2 años. O sea, el dato final aquí sería 2 años. Lo voy a colocar, ¿te parece aquí? Aquí lo voy a colocar. Ya, 2 años. Muy bien. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? Como son operaciones inversas, lo único que hay es invertir cada operación matemática y la vamos a invertir de la siguiente manera, ¿no? A ver aquí, vamos a colocar estos datos aquí, igualmente acá, ¿correcto? Igualmente aquí también lo mismo, y termino con este dato. Muy bien, chicos. A ver, la operación inversa menos 4, ¿cuánto sería? Más 4. Más 4, ¿correcto? Muy bien, más 4. Entonces ya ustedes saben que aquí sería más 4. La operación inversa de una radicación, ¿cuánto sería? Potenciación. La potenciación, o sea, Potencia. muy bien, entonces sería elevado al cuadrado, ¿no? ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque justamente en este caso es una raíz cuadrada. Entonces estaría elevado al cuadrado, porque si fuera en este caso raíz cúbica, estaría elevado al cubo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos. Tal como tú puedes observar, te doy la pizarra digital. Aquí la operación inversa de la división, ¿cuál sería? Por 10. Por 10. Muy Bien. bien, niños. Por 10. La operación inversa de la suma. Resta. Menos Menos 60. 60. Y la operación inversa de la multiplicación.
División. Entre 5. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, Entre muy bien. 5. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora, miren, vamos a hacer algo importante aquí, chicos. Ya, vamos a hacer algo importante. Y ya tenemos todo, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer aquí ya es desarrollarlo. Lo vamos a desarrollar con color azul, ¿te parece? Ya, a ver. Sumamos 2 más 4. ¿Cuánto sería? 6, ¿no? 6. Muy bien, niños. 6. Elevamos al cuadrado. ¿Cuánto sería? 36. 36. Multiplicamos por 10. ¿Cuánto sería? 360. 360. 360. Muy bien. 300. Restamos 60. ¿Cuánto sería? 300. Muy bien, 300. Y por último, dividimos entre 5. ¿Cuánto sería? 60. Quiere decir 60. que esa persona 60. tiene la edad de 60 años, ¿no? Y este sería la respuesta del enunciado del día de hoy, ¿no? Este de aquí. Lo voy a escribir acá. Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿no? Y esa sería la respuesta del enunciado número 1. Pasamos al enunciado número 2, tal como puedes apreciar a través de la pizarra digital. En este caso dice, 3 amigos juegan 3 apuestas entre sí con la condición de que el pierde duplique el dinero de los demás. Si cada uno pierde una apuesta y al final terminaron con 48 soles, 56 soles y 28 soles, ¿cuánto tenían inicialmente? Bueno, tal como tú puedes observar a través de la pizarra digital, son 3 amigos, son 3 jóvenes que se pusieron a jugar un juego de cartas o a timbar, así se le llama, están timbando ahí. Entonces, justamente aquí, el primer amigo, yo no sé cómo se llama, le voy a poner que se llame amigo A, correcto, le voy a poner ese nombre. Este señor se llamará amigo B y el último se llamará amigo C, correcto, y ahí lo tenemos, tal como tú puedes observar, se llamará amigo C. Ahora, en este caso, tal como tú aprecias ahí en la pizarra digital, tenemos los 3 amigos, ¿correcto? Ahora dice, juegan 3 apuestas entre sí con la condición de que el pierde duplica el dinero de ganador. Como van en el orden alfabético, como están en orden alfabético, voy a suponer que el primero en perder será el amigo A. Porque van en orden alfabético, pues. Tienen que perder en ese orden, ¿no? Entonces, pierde este señor. Va a perder este señor y lo voy a colocar acá abajito. Luego le toca el turno al señor B. Va a perder el señor B. Y por último, perderá el señor C. ¿Correcto? Cada uno va a perder un turno. Ahí lo tenemos. Tal como tú observas en la pizarra digital. Muy bien. Ahora, al final, estos señores van a terminar con la suma de 48 soles, tal como observas en el orden en que van. El segundo terminará con la suma de 56 nuevos soles. Y el último señor terminará con la suma de 28 nuevos soles. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Muy bien. Y por último, yo les pregunto, ¿qué tipo de método vamos a emplear aquí? ¿Qué método vamos a emplear en esta operación matemática? ¿Cómo se llama? Nadie se acuerda. Método del rombo. Método del Rombo. cangrejo. El método del cangrejo. ¿Por qué? Porque tiene los datos finales. Tiene los datos finales. Te piden calcular el inicial. Te piden calcular el dato inicial. Este método se le llama método de cangrejo, ¿no? También conocido como operaciones inversas, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Muy bien. Tal como tú puedes observar a través de la pizarra digital. Entonces, en este caso hay que calcular cuánto tenía
Inicialmente cada uno, cada personaje, cuánto tenía, no lo sabemos, eso es lo que no sabemos nosotros. Entonces, como el primero que pierde, en este caso ha sido el señor C, y justamente el señor A y el señor B han tenido que ganar, o sea, quiere decir que el señor C le duplicó el dinero al señor A y le duplicó el dinero al señor B. Ahora, esa operación inversa de la multiplicación, ¿cuál sería? Operación División. inversa. La división quiere decir que ese señor le habían, si tú quieres ir en contra, le vas a dividir, ¿correcto? Le vas a dividir, en este caso, entre 2, ¿correcto? Le vas a tener que dividir el monto. Entonces, si tú quieres ir al revés, como es una operación inversa, habría que dividir ese monto, o sea, entre 2. Ya, ahí lo vamos a colocar. Le vamos a dividir entre 2, igualmente aquí, ¿correcto? Porque justamente le han duplicado su plata, porque ahí dice, pues, si el que pierde duplica el dinero los ganadores, como estos señores ganaron, le han duplicado la platita. O sea, quiere decir que ese señor no tenía 48 soles. ¿Cuánto tenía el señor A? 24. 24 soles. Ese señor tenía 24 soles. ¿Cuánto tenía el señor B? 28. 28 soles. ¿Correcto? Muy bien. Quiere decir que el señor A tenía 24, ¿correcto? Y el señor B tenía 28. Entonces, esa plata, ¿de dónde salió? Del bolsillo de C, ¿correcto? Pero yo te pregunto, ¿cuánto dinero tuvo que pagar C? 52 soles. 52 soles. 52. Quiere decir que ese señor perdió 52 soles. Entonces la operación inversa a una pérdida, ¿cuál sería? Una ganancia, ¿no? Y toda ganancia se simboliza con signos positivos, ¿correcto? O sea, más 52, ¿correcto? Quiere decir que la operación inversa a una pérdida es una ganancia. Entonces, en este caso sería más 52. Ahora, quiere decir que el señor A no tenía 28. ¿Cuánto tenía el señor A? A ver, sumamos. ¿Cuánto tenía? 80. ¿Cuánto? 90. ¿90? ¿Seguro? No. 80. 80 soles. 80. Ese señor tenía 80 soles. 80 nuevos soles. Correcto. Ahora sí. Como el señor B perdió plata, el señor B perdió su platita, quiere decir que el señor C y el señor A le duplicaron la plata, porque esos señores ganaron. Pero como le duplicaron la plata y la operación inversa a una, en este caso, a una multiplicación, sabemos que es una división, o sea, entre 2. Quiere decir que estos señores le han duplicado la platita. Y a este señor también le duplicaron la platita. Entonces, quiere decir que el señor B ha perdido plata. Bueno, ¿cuánto perdió? No lo sabemos todavía. A ver, ¿cuánto tenía el señor A antes de ganar? 12. 12 soles. Sí. Ese señor tenía 12 soles, ¿correcto? ¿Y cuánto dinero tenía el señor C? 40. 40 soles. Muy bien. Esa plata salió del bolsillo del señor C. Pero la pregunta es, ¿cuánto perdió el señor C? 52. 52 soles. Y la operación inversa a una pérdida Más 52. 52. Más 52. Muy bien, entonces la operación inversa a una pérdida es una ganancia. Y solamente le inviertes y le cambias el signo. Ahora, te pregunto, ¿cuánto tenía el señor B antes de perder? 80. 80 soles. Muy bien. 80. El señor B tenía 80 soles. Claro, porque suma 28 más 52. Te sale 80. Ahora, le tocó el turno al señor A. Quiere decir que el señor A perdió plata. O sea, por lógica, el señor B
y el señor C han ganado y le han duplicado la platita. Quiere decir que una operación inversa, la división, perdón, o la multiplicación sería una división, ¿correcto? Y lo mismo va a pasar acá, ¿no? O sea, quiere decir que vamos a dividir sus cantidades para ver cuánto tenían inicialmente. Te pregunto, ¿cuánto tenían el señor B? 40. 40. 40. Ahí está. 40. O sea, quiere decir que el señor B empezó con 40 soles. ¿Y el señor C cuánto 20. tenía? 20. 20 solitos. 20 soles. Ahora, ¿esa plata de dónde salió? El bolsillo de señora. Del bolsillo de De señora. la. ¿Cuánto? 60 más 60. 60 soles. Muy bien. 60 soles. Correcto, o sea, quiere decir que como perdió Dale, se trata de 72. la pérdida y la ganancia, ¿no? O sea, perdió 62. 62. muy bien. Quiere decir que señora tenía 72 soles. 62. Muy bien, entonces la respuesta sería, ¿cuánto tenían inicialmente? Bueno, en este caso el señor A tenía inicialmente 72 soles, el señor B tenía 40 soles y el señor C tenía 20 soles. Yo te hago una pregunta para terminar. Bueno, esta ya es la respuesta, ¿verdad? Esta ya es la respuesta del enunciado número 2. Pero si yo te preguntara, ¿quién se fue perdiendo de toda esa operación matemática? ¿Quién? El señor A. ¿Por qué perdió? Porque empezó con 72 y terminó con 48. Terminó con Claro, perdió 48. plata, ¿no? Por lógica, el señor B y el señor C se fueron ganando platita. Estos señores ganaron plata. Muy bien, esta sería la respuesta del enunciado número 2. Continuando con el desarrollo de los ejercicios aplicativos, en el enunciado número 3 nos dice lo siguiente. Dice, en un examen, un alumno gana 2 puntos por cada respuesta correcta, pero pierde 1 punto por cada respuesta equivocada. Después de haber contestado 40 preguntas, obtiene 56 puntos. La diferencia del número correctamente respondida con el número de preguntas equivocadas, ¿cuánto sería, no? Entonces, nos piden calcular justamente ese dato. Yo te pregunto, ¿qué método emplearíamos aquí? Métodos de rectángulo. De la falsa suposición. Método de falsa suposición. ¿Cómo se llama ese método? Del rombo. Método de rombo. Tú dirás, ¿cómo se dio cuenta tu compañero que era método de rombo? Bueno, no sé si lo adivinó o si lo sabía, ¿no? Eso es lo que yo no sé. Habría que preguntarle a tu compañero. Entonces, en este caso, método de rombo. ¿Cómo te das cuenta que es método de rombo? Claro, porque está diferenciado por ejemplo, acá tenemos el número de elementos, que es 40. Tenemos el valor total, que es 56. Tenemos los valores unitarios. ¿Dónde? 2 puntos y 1 punto. Entonces, por ahí nomás te das cuenta que al estar los 4 datos bien diferenciados, bien marcados, ese es el método de falsa suposición. Entonces, lo único que tienes que hacer acá es justamente aplicarlos, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el método de falsa suposición. Acá lo tenemos. Método de rombo. Muy bien, tal como te puedes observar, mediante la pizarra digital. Entonces, vaciamos los datos. Vamos a vaciar datos a ese método que tenemos ahí en la pizarra digital. Entonces, aquí vamos a colocar lo siguiente. A ver, lo primero que tú colocas, como tú ya recordarás, es el número de elementos. Y el número de elementos es el total de preguntas. Entonces, son 40 preguntas a contestar, ¿correcto? Es el número de elementos. El valor total, el mayor valor unitario, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 2 puntos. 2 puntos. 2 puntos. 2 puntos. El menor valor unitario, ¿cuánto sería? 1 punto. 1 punto, no, menos 1 punto, pues chicos. Por eso que hacen mal el test. Porque ahí lo dice, pues chicos. ¿De dónde lo dice? Ya, vamos a leer. Ustedes me dicen, pero ¿cómo que es menos 1? Acá lo dice, mira. Menos 1 porque pierde 1 punto.
Pierde un punto, pues chicos, pierde un punto. Este señor no va a ganar. Pierde. Entonces va a perder un punto. Y toda pérdida se simboliza con signos negativos. Negativos. Muy bien. Negativos. Ahora, y por último, el valor total, que en este caso son 56 puntos. 56 puntos. Ahora, 56 tú me preguntarás, pero profesor, ¿por qué 56 no va, en este caso, en el lado izquierdo, aquí, y por qué no va 40 acá? ¿Por qué va 40 aquí en este lado y por qué va 56 al lado derecho? Bueno, te voy a responder rápidamente. 40. Mira, claro, por los datos. Porque este método habla de puntos o no. Claro, habla de puntos. Correcto, vamos a colocarle ahí. Punto, vamos a colocarle rapidito, porque la verdad no debería colocarlo porque ya se sobreentiende, ¿no? Pero lo voy a escribir para que te des cuenta. Para que te des cuenta. Ya, este pierde puntos, ¿correcto? Y este señor son puntos. Entonces, ¿qué observas ahí? Ah, ya. Para que cumplas condición del método de rombo, entonces, puntos, puntos, puntos. Mayor valor unitario, menor valor unitario, valor total. Correcto. El único que es diferente de este enunciado de puntos es justamente 40, porque 40 ¿qué es? Preguntas. Preguntas. Claro, entonces como ese es diferente, ese dato diferente entra aquí. ¿Correcto? Va a entrar aquí. El dato diferente justamente entra ahí. Es el único que es diferente de lo demás. El resto es puntos, puntos, puntos. Y estos datos entran tal como tú puedes observar aquí. Por ahí te das cuenta cómo basear los datos. Correcto, entonces muy bien. Ahora, como tú recordarás, en este caso, tenemos que aplicar el método del rombo. Entonces, el método del rombo consistía en lo siguiente. Lo voy a escribir. A ver, acá lo vamos a escribir. A ver. Acá multiplicabas, como tú ya sabes esto. Multiplicas y aquí lo vas a restar. ¿Correcto? Acá se resta con esta cantidad. Y por último, se van a, en este caso, a restar ambas cantidades que lo voy a escribir aquí. A ver, con un color azulito. ¿Te parece? Acá lo colocamos. Ahí está, ¿no? Entonces, estas cantidades también se van a restar, van a dividir, ¿no? Justamente son los que dividen. Y vamos a colocarle su símbolo, ¿no? Que es una resta, ¿no? Ahí lo colocamos para que lo puedas visualizar mediante la pizarra digital. Muy bien, chicos, entonces operamos. Nunca olvides que siempre la respuesta te va a salir en función del menor valor, ¿correcto? Entonces aquí la respuesta me va a salir en función del número de preguntas equivocadas, ¿no? Entonces colocamos aquí. Número de preguntas equivocadas, ¿correcto? Equivocadas. Ahí lo tenemos. Muy bien. Tal como tú puedes observar, entonces colocamos esto de aquí. Entonces, colocamos la igualdad, ¿correcto? Y tendremos lo siguiente. A ver, chicos. Vamos a colocar la línea divisora. Vamos a colocar una línea divisora aquí para poder operarlo rápidamente, ¿no? Entonces aquí sería 40 por 2, vaciamos los datos. 40 por 2, ¿correcto? Menos 56 dividido. Entre 2 menos 1, ¿no? entre paréntesis menos 1. Muy bien, 2 menos, como dijo Bracy, paréntesis menos 1. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Entonces prácticamente ya desde aquí hay que resolverlo. ¿Correcto? Entonces, resolvemos como ustedes ya, bueno, ya saben estas operaciones de matemáticas básicas. Y lo vamos a hacer un costadito. 40 por 2, ¿cuánto sería? 80. 80, ¿no? 80 menos 56, ¿no? Entonces escribimos aquí arribita, 80 menos 56, y en el denominador tenemos, en este caso para operar, 2 menos por menos sería más 1, ¿no? Más 1, ¿correcto? Ahí está, ahí lo tenemos, tal como tú puedes apreciar mediante la pizarra digital. Entonces aquí seguimos operando, colocamos la igualdad, ojalá que no me pase hasta el otro lado. Correcto, entonces 80 menos 56, ¿cuánto sería? 24. 24, ¿no? Entonces, vamos a colocarlo aquí. ¿Correcto? Acá lo vamos a colocar, ¿no? Muy bien, entonces colocamos 24 dividido entre ¿cuánto?
Entre Tres. Entre 3. No entre 1, ¿no? 24 dividido entre 3. ¿Y cuánto te sale ahí? ¿Cuánto te salió? 8. 8 preguntas, ¿verdad? Muy bien, niños. No salió 8. Ahora viene la siguiente pregunta. A mí me piden la diferencia del número de preguntas correctamente contestadas con el número de preguntas equivocadas. Bueno, yo tengo el número de preguntas equivocadas y rápidamente yo puedo calcular el número de preguntas, en este caso, correctamente respondidas, ¿no? Número de preguntas correctas, ¿no? Entonces, el número de preguntas correctas lo voy a colocar aquí porque la verdad no sé si puede entrar. Sí. Correcto. ¿Cuánto sería? A ver, número de preguntas correctas. Vamos a colocarlo aquí. Sería, ¿no? 40, porque son el total de preguntas, son 40, menos el número de preguntas equivocadas. ¿Y cuánto sería eso? 22, 24, 32. 32 preguntas. 32. A mí no me preguntan por eso, no me responden, no me preguntan por ello. A mí me están preguntando cuál es la diferencia entre ambas preguntas. Entonces la diferencia, bueno, sería una resta, ¿no? Entendemos que una diferencia es una resta. Sería en este caso 32 menos 8. ¿Y cuánto sería eso? ¿Cuánto sería? 24. 24 preguntas. 24. Quiere decir 4. que la diferencia de ambos sería 24. Y esta sería la respuesta del enunciado número 3, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Muy bien, chicos. Pasamos al enunciado número 4 porque todavía me queda poco tiempo para grabar este tipo de ejercicio. Y me dicen lo siguiente. Me dicen, Raimundo tiene 2.100 soles entre billetes de 50 y 100 soles, ¿no? ¿Cuál será la cantidad de billetes de menor denominación si hay en total 24 billetes? A ver, ¿qué método vamos a emplear ahí? ¿O qué método sería? A ver, niños, ¿qué método emplearíamos? Método del Cuadrado. Triángulo. no, método de rombo. Como ¿Por qué método de rombo? Yo les expliqué. ¿Por qué es el método de rombo? Porque en este caso Esos valores unitarios. tienes los valores unitarios, está el 50 y 100, tienes el número de elementos, tienes el valor total, o sea, quiere decir que es método de rombo, entonces, o método de falsa suposición. Ahí lo tenemos. Entonces, ya lo tenemos y vaciamos los datos. Como te expliqué, como estás hablando de billetes, o estás hablando de soles, y número de billetes, el único que es diferente de todos los datos, ¿quién es el único diferente ahí? ¿Quién es el único diferente? El valor... mira, soles, Soles. ¿cuántos 24 soles? billetes. 100 soles, 24 billetes. Ese es el diferente. Entonces quiere decir que ese va acá. El único diferente va aquí. A eso se le llama número de elementos. A eso se le llama número de elementos. ¿Correcto? El diferente. Entonces, ese es el número de elementos. El resto ya son soles, ¿no? El resto, el mayor valor unitario, ¿cuánto es? 100 nuevos soles. 100. El menor valor unitario sería 50. 50 soles. 50. Y el valor total, ¿cuánto sería? 2000. 2100. 2100. Mira, y quiero que observes bien. Quiero que observes lo que justamente te expliqué en el ejercicio número 3. Mira acá. Soles, soles, soles. El único diferente es este de aquí. Y este diferente es, en este caso, el número de elementos, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya lo tenemos ahí. Entonces lo único que tienes que hacer acá sería calcularlo. Correcto, lo calculamos ahí. Entonces diremos, ojo, nunca lo olvides que el dato te va a salir en función del menor valor. Correcto, ya sabemos que vamos a multiplicarlo, ya sabemos que aquí hay que multiplicar, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí. Multiplicamos, aquí vamos a restar, correcto, restamos aquí, ¿verdad?
en este caso, aquí vamos a dividir, ¿no? Bueno, vamos a colocar una flecha por acá. Porque aquí lo tenemos. Colocamos aquí, chicos. A ver, un ratito. A ver, ahí lo tenemos. Y por último, vamos a colocarle su signo, ¿no? Que esta cantidad se resta, ¿no? Ahí está, chicos. Y ahora sí operamos. Quiere decir que la respuesta en función de quién te va a salir. La respuesta. El menor valor unitario. En función del menor valor unitario. Quiere decir el número de billetes de 50 soles, ¿no? Correcto, el número de billetes, en este caso de 50 soles, ¿no? Ahí lo tenemos. Sí. Correcto, entonces, esta cantidad, correcto, debe ser igual. Debe ser igual. Vamos a colocarlo aquí. Ahí está. Correcto, entonces, colocamos. A ver, los datos del problema, vamos a avanzarlo aquí a la pizarra digital. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces acá sería 24%, ¿correcto? Menos 2100, ¿no? Ahí lo tenemos. Y dividido entre 100 menos 50, ¿correcto? Ahí lo colocamos. Ahí está. Muy bien, chicos. Ahí lo tenemos. Vamos a agrandar un poquito más esta operación. Ahí está. Entonces, tal como tú puedes observar, terminamos aquí. Bueno, 24%, ¿cuánto sería, chicos? 2.400. 2.400. 2.400. 2.400, vamos a colocarlo aquí. A ver, discúlpeme bien. Ahí está, ¿no? Entonces aquí sería Ahí 2.400. sale, profe. 2.400 menos 2.100, ¿no? Menos 2.100 dividido entre 50, ¿no? Tú sabes que ahí abajo te sale 50, ¿correcto? Ahí lo tenemos, tal como tú puedes observar en la pizarra digital. Colocamos aquí 50 solcitos y dividimos, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿la resta cuánto saldría? ¿Cuánto te sale la resta? 300. 300, ¿no? Entonces la resta aquí no va a salir 300, ¿no? Pero va a estar dividido entre 50, ¿no? ¿Y cuánto es 300 entre 50? 6, ¿no? Muy bien. La respuesta, como ustedes me acaban de dar a través del audio, sería en este caso 6. Quiere decir que ese señor tiene, en este caso, 6 billetes de 50 nuevos soles, ¿no? Respondiendo a la pregunta, ¿cuál será la cantidad de billetes de menor denominación? ¿Cuál es la cantidad de billetes de menor denominación? 50 soles. 50 soles. Quiere decir que esta sería 50 la soles. respuesta. Muy bien. 50 soles. Esta es la respuesta. Ah, lo tenemos ya, está calculado, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta del enunciado número 4. Muy bien, chicos. Tómenle captura de pantalla para poder seguir grabando.